brinda el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi boca de dragón enciende la mecha y no te gusta que diga una sola verdad, vas a usar tu prensa para aplastarme y a la canción de la vida vas a desterrar. Vas a estar perdiendo el tiempo porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie lo puede cazar. Si la lucha docente en Argentina tiene una piedra angular, es la conquista del estatuto docente. Lo tenemos que defender porque es el entramado que garantiza que a quien enseña en un aula lo haga bajo condiciones profesionales dignas. Mientras el Estado mira la educación como un servicio que no debe interrumpirse, los docentes la defendemos como un derecho que esa misma centralidad desfinancia. A principios del siglo XX, con la Ley 1420, la docencia en la Argentina se consideraba como una misión moral, más que como un empleo profesional. Los docentes carecían de estabilidad laboral, ingresaban a dedo y cobraban salarios bajísimos. En 1954, el gobierno de Juan Domingo Perón promulgó por decreto el Estatuto Profesional del Docente. En 1958 se sancionó la Ley 14.473, la del Estatuto Docente, cuyas conquistas fueron ingreso y ascenso por concurso, estabilidad, escalafón y carrera docente, así como también licencias por enfermedad y embarazos, entre otras. Antes de los años 90, la Ley Nacional 14.473 regía de manera uniforme para todas las escuelas dependientes de la Nación a lo largo y ancho del país. Esto garantizaba las mismas reglas para el ingreso a la carrera, ascender o tomar licencias. La transferencia educativa con la Ley 24.049, consolida entre 1992 y 1994, transformó absolutamente el mapa educativo argentino. Este traspaso de los establecimientos desde la esfera del Estado Nacional hacia las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires provocó una federalización forzada, generó diversidad en los estatutos y una gran disparidad salarial. Con la fragmentación salarial generada en los 90, el Estado se vio obligado a volver a intervenir a nivel nacional, creando en 1998 el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. En el año 2006, la Ley de Financiamiento Educativo, que instauró la Paritaria Nacional del Docente para fijar un salario mínimo garantizado para todo el país. Poniendo el foco en la Ciudad de Buenos Aires, sabemos que la relación entre el macrismo desde el año 2007 y el Estatuto Docente ha sido uno de los capítulos más conflictivos de la política educativa. Para el espacio fundado por Mauricio Macri, dicho marco normativo es obsoleto, alegando que favorece el ausentismo y premia el paso del tiempo sobre la capacitación. Sabemos que lo que buscan en su modificación es flexibilizar el empleo, avanzar con la precarización laboral y desmantelar conquistas históricas. Su proyecto respecto a la normativa docente se apoya en los siguientes pilares: la meritocracia, el control del ausentismo y la visión del director como un gerente, más que como la cúspide de una carrera pedagógica tradicional. En el año 2011, el gobierno de la ciudad, con el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich, impulsó la modificación del Estatuto Docente para eliminar las juntas de clasificación, que eran organismos integrados por representantes elegidos por el voto de los docentes. Su función era calificar a los maestros, armar los listados y controlar los concursos de ingreso y ascenso. El gobierno logró disolver las juntas y centralizó el sistema de designaciones a través de la COREAP, la Comisión de Registros y Evaluación de Antecedentes Profesionales, controlada por el Ministerio, digitalizando los trámites. En el año 2018 crean, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la UNICABA, avanzando sobre otro punto clave del estatuto, la formación docente. Su idea original era la eliminación de los 29 institutos de formación para centralizar todo en una única universidad. La comunidad educativa resistió. Los profesorados sobrevivieron, pero la UNICABA se aprobó, alterando la normativa, ya que el gobierno comenzó a direccionar el puntaje de la capacitación continua hacia la órbita universitaria controlada por la cartera universitaria, restando valor a los trayectos de las instituciones terciarias.
En el año 2022, la legislatura porteña modificó una vez más el estatuto docente, introduciendo por primera vez un sistema de incentivos salariales asociado a funciones y no solo a la antigüedad. Se crearon cargos en la carrera horizontal, se abrió la puerta a las evaluaciones de desempeño obligatoria y se alteró la grilla, otorgando mayor peso a las capacitaciones dispuestas por el Ministerio que a los antecedentes históricos. Como no se cansan de menospreciar nuestro trabajo, durante julio de este año, hace muy poquito, el jefe de gobierno Jorge Macri y la ministra de Educación Mercedes Miguel anunciaron una nueva modificación del estatuto. Puntaje por presentismo. Este factor pasa a ser de obligatoriedad para la calificación anual. Quienes no tengan al menos el 90% de asistencia no podrán recibir calificaciones de muy bueno y o sobresaliente, perdiendo la posibilidad de tener los requisitos para ascender. Exigencia universitaria de gestión. Para ascender a director, el estatuto ya no prioriza la antigüedad, sino que deberá poseer un título universitario específico. Ataque a las licencias. Se reducen los días por examen de 5 a 3 días y las inasistencias por razones particulares pasarán a registrarse por persona y no por cargo. Esta reforma toca fibras históricas de la estabilidad laboral docente. Frente a este escenario de ofensiva sistemática, levantar la voz ya no es solo una opción gremial, es una necesidad democrática urgente. Callar ante la desarticulación del estatuto es aceptar que la educación pública deje de ser la gran herramienta de movilidad social ascendente para transformarse en un servicio básico, fragmentado y precarizado. Defender las conquistas laborales de quienes enseñan es, en última instancia, la única forma de garantizar el derecho a aprender de quienes asisten a las aulas. Si el futuro del país se define en la escuela, el presente nos exige no ser testigos mudos de su desmantelamiento. Editorial escrito por la compañera Samantha Romina Míguez, que hoy no puede estar en esta hermosa sala de maestros que iniciamos con el programa número 10. ¿No es cierto, compañeras? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo están, oyentes? Feliz día, amigas. Feliz día. Amigas. Bueno, acá estamos en este programa, primer día del receso invernal, ¿no? Así es. Hoy se duerme, invierno, ¿no? Hoy se durmió, qué bueno, qué bueno. Y bueno, subcampeonas, Gran logro, con tristeza y con alegría, ¿no? Con gratitud. Exactamente, rescatando, bueno, que acá hablamos un poquitito al inicio, fui media reticente a mirar al principio del Mundial, pero bueno, ahora termino contenta porque la importancia del valor simbólico que ha tenido esta selección para nuestro país, lo que ha generado, es muy importante, sobre todo lo que pasó el miércoles con esa bandera. Las Malvinas son argentinas, que circuló por todo el mundo. Ha sido muy conmovedor y muy importante para estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en este programa número 10? Primero, una conversación con Esteban Quito Sueiro, referente de la CTE, a propósito de la reforma de la reglamentación del Estatuto del Docente, de la que hablamos en la editorial. Luego vamos a tener una charla con Horacio Cárdenas, que ya está acá en el piso. Muy contentos con este espacio de poder entrevistar acá en esta sala de maestros en persona, profesor de nivel primario y formador docente, que presentará acá su último libro, La Escuela de la Mirada, cómo encender la curiosidad en el aula para hacer ciencia toda la vida. Qué lindo, hermoso título. Vamos a ver qué ocurre por ahí. Y por último vamos a contar con el testimonio de Alejandra, que es una mamá de la Escuela de Teatro Nini Marshall, escuela que está en pie de lucha porque quieren aplicar en dicha escuela la reforma secundaria del Buenos Aires Aprende. Así que bueno, como estamos en receso, tal vez hay maestras que nos están escuchando. Si alguno nos manda un mensaje, vamos a mandarles un premio por ser el primer mensaje. Tienen que escribirnos al 11 26 99 95 74. Es el chat de Radio Con Aguante. Así que bueno, ahí estamos. ¿Lo tenemos aquí, Quito? Primero vamos a escuchar un temita. Bueno, vamos con el tema. Vamos a escuchar acá la Teyla M para la selección. Maravilloso. ¡Ay! Esta es la Teyla M para la selección. ¡Ja, ja, ja, ja!
el cielo, lío en la tierra, como en Malvinas preparado para la guerra. En la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. ¡Ja! Esta locura, no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba te voy a querer. De chiquito descalzo en el potrero, y hoy representando en el mundo entero la fe intacta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. Esta locura, no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba te voy a querer. En cualquier lado, en cualquier cancha, en donde sea la pelota no se mancha. Es el deseo de verte jugar. Dale Argentina que tenemos que ganar, y hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Despacito, che. Hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Esta locura, no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer, y donde sea te alentaré. Te voy a querer, te voy a querer. Dale Argentina, no podés perder. Te voy a querer, te voy a querer, donde sea te alentaré. Te voy a querer, te voy a querer. Dale Argentina, no podés perder. Bueno, y escuchábamos la Teila M para la selección, también a modo de gratitud por los momentos que nos ha hecho pasar, por levantar la autoestima, por encontrarnos unidos, defendiendo a nuestro país en cada partido, en la implantación de esa bandera que mencionaba Lau. Y bueno, y queríamos pasar un chivo ahora de la radio, que para paliar estos momentos tan difíciles va a ser una actividad el 25 de julio desde las 8, una juntada amiguera, donde va a haber torneo de truco, donde van a haber juegos colectivos, karaoke, bailecitos, sorteos, subasta, bingo, chorivino, bueno, no puede faltar. Va a ser acá en Perón 3390, así que si sos del barrio, venite, así das una mano a sostener la radio, que bueno, saben, estamos atravesando por momentos difíciles y toda la solidaridad suma mucho. Bueno, creo que estamos con Quito Sueiro, que nos está escuchando por ahí, que es dirigente de la Corriente de los Trabajadores de la Educación, de UTE, y con quien queremos hablar respecto de esta reforma del Estatuto del Docente que mencionaba Laura en un comienzo, en la editorial, donde historizaba toda la cuestión. No sé si ya está por ahí, nos está escuchando. Quito, ¿cómo andás? Acá estamos. Hola, Caro, Laura, compañeras, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Acá estamos en el piso. Lau, Mechi, Horacio, que ya nos está acompañando. Y bueno, y te queríamos preguntar por esta reforma que en clima mundialista nos sorprendió, digamos, para mal, obviamente, que ya el espacio de la CTE ya ha salido a rechazar, pero queremos que nos cuentes qué pensás vos respecto de qué implicancias tiene esta modificación del reglamento del Estatuto del Docente. Mira, cuando vos haces algo en el medio de un mundial, entre la semifinal y la final,
y a 2 días de las vacaciones de invierno de los docentes es porque querés esconder algo. Entonces lo hicieron en este momento para que los docentes no reaccionen y tomen las medidas que tienen que tomar ante una situación tan complicada con sus condiciones de trabajo, digamos, ¿no? Me parece que el gobierno quiere avanzar sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, el gobierno de la ciudad, y lo hace de esta manera, ¿no? Entre gallos y medianoches. Y por supuesto que salimos a oponernos, y por supuesto que vamos a acompañar todas las medidas que se tomen desde nuestro sindicato y desde todo el movimiento docente. Hoy más que nunca necesitamos un frente gremial para poder confrontar con este gobierno que viene haciendo los mejores deberes para ser amiguitos de Milei. La verdad que es terrible, digamos, ¿no? Y afecta no solamente un derecho, afecta a varios. Creo que Laura planteó algunas cosas, no puedo terminar de escuchar la editorial, pero me parece que afecta nuestras condiciones de trabajo, nuestros ascensos, también el tema de la evaluación atada al presentismo afecta a las sobre todo a las compañeras que tienen que hacer tareas en sus casas, cuidar de sus hijos, y a los compañeros también, ¿no? Por supuesto, pero que tienen que tomarse licencias que por ahí no están contempladas para el presentismo. Bueno, es un tema muy complicado y que nos afecta directamente. La carrera del ascenso también, digamos, claramente lo que está intentando hacer el gobierno es que todas las futuras conducciones pasen por la Unicaba, ¿sí? No lo pudieron imponer cerrando los profesorados, entonces ahora lo tratan de imponer poniendo una sola carrera para que uno pueda ascender y ser conducción de las escuelas. Lo que están haciendo es que las conducciones de las escuelas estén formateadas por una mirada propia de una universidad propia que tiene, digamos, el sesgo del gobierno de la ciudad. Hay de alguna manera no solamente un ataque a las condiciones de trabajo de los docentes, sino también a cómo van a ser las futuras escuelas formateadas por un gobierno de derecha que estamos teniendo en la ciudad. Quito, vos mencionabas a las compañeras que, bueno, por patrones culturales nos hacemos más cargo de las tareas de cuidado y que probablemente sean quienes más pidan licencias para cuidar a sus hijos y que eso va a alterar la posibilidad o el acceso de tener sobresaliente muy bueno como calificaciones o evaluaciones anuales y eso dificulte su carrera y su ascenso docente. También también desde la CTS hizo mención a la paritaria, ¿no? A qué pasaría si hubiese paritaria en la ciudad y cómo no se pudiese imponer de esta manera, como decías, entre gallos y medianoches, en el medio mundial, de manera inconsulta, una reforma de tales características en detrimento de nuestros derechos. ¿Por qué es necesaria la paritaria docente en la ciudad de Buenos Aires? Hoy a nosotros nos regula una ordenanza del antiguo Consejo Deliberante que hoy sería una ley. La única forma de modificar esa ley es a través de la legislatura. Ellos lo que hicieron fue cambiar la reglamentación de esa ley y lo hacen a través de un decreto. Si existiera la paritaria para cambiar la reglamentación de la ley o para cambiar la ley, ¿sí? La tendrían que hacer en discusión y en debate con los trabajadores y no la podrían sacar entre gallos y medianoche como la sacaron. Entonces, esa ley de paritaria es más que necesaria para que el gobierno no cambie las condiciones de trabajo de las compañeras y los compañeros. Eso que vos planteaste, Caro, es central. O sea, es verdad que afecta más a las compañeras que a los compañeros, pero también porque el 80-85% de las maestras de grado son mujeres en la ciudad de Buenos Aires, y en un porcentaje menor, pero también son mayoría en la escuela media. Entonces, digamos, claramente afecta a las compañeras. Y además me pregunto, digamos, esa carrera que quieren dar en la Unicaba, que dan en la Unicaba,
que sería la única que te validaría para poder ascender a los cargos directivos, es presencial y 3 veces por semana. ¿Qué compañera que tiene hijos, que tiene que cuidar su familia, que trabaja todo el día en la escuela para poder llenar la olla, va a ir 3 veces después de la escuela a la Unicab a cursar? La verdad es que, digamos, yo no sé a quién se le ocurre esto, pero seguramente a Mercedes Miguel no, porque, digamos, sus condiciones de vida deben ser distintas que las de las compañeras, ¿no? Sí, ¿qué tal, Quito? ¿Cómo estás? Te habla Mechi, Mercedes Rabanal, ¿cómo andás? Bien, Mechi. La verdad que acá estamos, bueno, todos muy preocupados con este tema, con cómo se va a implementar. También sumar a la cuestión de género, ¿no? A las mayores dificultades que se van a sumar para que las compañeras podamos acceder a los cargos de conducción con este cambio. Sumar también una preocupación muy fuerte con el tema del disciplinamiento, ¿no? Que puede implicar esta medida. ¿Cómo ves este tema en relación al concepto, más allá de la cuestión de que te excluye el presentismo del sobresaliente y del muy bueno? ¿Pensás que desde las conducciones, desde las supervisiones, desde el ministerio, se puede utilizar como una forma de disciplinamiento? Ahora que va a haber menos instancias, entiendo por los cambios que proponen, menos instancias en las cuales el docente pueda generar un contrapeso en relación a un mal concepto. Sí, claramente es disciplinamiento. Lo vivimos desde el principio de año cuando pusieron estas máquinas para poner el presentismo, digamos, esa fue la primera parte, ¿sí? Centralizando todo el poder en el ministerio y sacándole poder a las conducciones, porque inclusive el 70T también antes dependía de la conducción y ahora va a depender directamente del ministerio. Lo mismo que el 70K. Cada vez sacan más carreras, entonces cada vez vas a tener menos posibilidades de tomarte esa licencia, digamos. Todo eso en conjunto es un disciplinamiento, y después la evaluación atada también al presentismo es lo mismo. O sea, creo que el ministerio está apuntando a las políticas que está llevando adelante Javier Milei a nivel nacional, ¿no? En contra de los trabajadores, en contra de los derechos de los compañeros y las compañeras, y a nosotros nos está afectando directamente. Por lo tanto, sí, no solamente es ajuste, sino también es disciplinamiento. Creo que son las dos variables que busca el Ministerio de Educación y el gobierno de la ciudad para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Bueno, Quito, muchísimas gracias por esta conversación. Por supuesto, le vamos a seguir dando tema y aire a este tema que nos involucra a todos y que, bueno, nos perjudica un poco a todos y a todas, docentes aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por esta conversa y, bueno, disfrute del receso. Dale, abrazo grande y saludos ahí a Horacio, que es un gran compañero, y la verdad que los compañeros produzcan y nos den material para poder llevar adelante la tarea cotidianamente en el aula. Es importante poder escucharlos. Bueno, y dándonos pie, vamos a pasar a presentar más formalmente al compañero Horacio Cárdenas, que no es la primera actividad que nos acompaña, que, como bien decía Lau, es maestro de primaria, es formador docente, egresó en la Escuela Normal número 4 en el 2002. Como has visto, te hemos googleado. Y bueno, se desempeña como profesor en el profesorado normal superior número 3 para la carrera de profesor para la enseñanza primaria, dando matemáticas, ¿no es cierto? Sí, así es, sí, matemáticas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, y en particular, digamos, la novedad por la cual quisimos invitarlo es porque queríamos que nos presente, que nos comente su último libro, que es La Escuela de la Mirada, cómo encender la curiosidad en el aula para hacer ciencia toda la vida. Y bueno, y te queríamos preguntar, digamos, en primer lugar, que nos cuentes cuál es la propuesta del libro. Mechi lo ha conseguido, Lau lo ha bajado, hemos tratado de poder acceder a él para poder leer al menos unas páginas, previo, días antes de invitarte, por supuesto. ¿Cómo es esto de encender la curiosidad? ¿Qué posibilidades hay de hacer ciencia en las escuelas? Contanos de qué se trata el libro. Bueno, el libro cuenta una experiencia real ocurrida en la escuela número 15 del Distrito 13, ahí en Villa Lugano, donde trabajé muchos años, junto con compañeros y compañeras. El libro lo escribo yo, pero cuenta algo que ocurre en una escuela
llevada adelante no solo por niños y niñas, sino por compañeros docentes y compañeras. Y está el relato de la experiencia, están los documentos y testimonios de la experiencia, imágenes, producciones de los niños y niñas, y algunas reflexiones que no pretenden tener un carácter de verdad absoluta, pero que, qué sé yo, son conclusiones que fuimos sacando en el andar y que de las que estamos también contentos por haber encontrado en ese camino. Insisto, no pretende que esto sea replicado por otros lugares, pero a nosotros nos dio resultado. Y cuento mínimamente cómo surgió un poco. Esta escuela, ahí en el sur de la ciudad, es una escuela muy grande. Creo, si no me equivoco, es la que tiene la matrícula más grande de la ciudad. Tiene más de 1000 niños y niñas, de estudiantes. Y picantes, podríamos decir, ¿no? Barrio Zamoré. Barrio Zamoré, muchos pibes de Villa 20, de la Villa Sildañez, del Nájera, del Copelo. Y bueno, yo había llegado con pocas herramientas, muchas ganas, pero no tantas herramientas. Y pongamos que no me iba tan bien, digamos, ¿no? No me iba tan bien en el sentido que pensaba algunas cosas y no tenían gran recepción. Y un día, uno de los chicos de segundo trae en la mano un objeto grande, más grande que su mano, parecía una palta pero negra, dura, y abierto, rajado, y de ahí salía un poco de algodón blanco. Entonces vino bastante sorprendido por el objeto y me lo acercó al inicio de la mañana y me preguntó qué era. Y yo, que sabía, le dije, esto es el fruto de un árbol que se llama palo borracho. Y ahí se rieron todos. Entonces aproveché y dije, bueno, se llama palo borracho porque su forma, la forma del tronco parece una botella, lo dibujé, sí, algunos lo reconocían. Les conté que eso era el fruto porque si lo abríamos y lo abrimos, vemos que tiene mucho algodón y que dentro del algodón había unas semillitas negras que con el viento, y soplamos, y el algodón se empezó a volar por el aula, esas semillitas iban volando. Y bueno, les conté algunas cosas sobre el palo borracho que sabía, y esos mismos, esas bombas pequeñitas, diría el indio, que ante otras propuestas no prestaban demasiada atención, se quedaron entusiasmados, interesados, preguntando. Y no solo eso ocurrió, sino que al día siguiente, estando en la puerta, recibiendo a los niños, niñas tempranito, viene corriendo Clara, una de las compañeras, una de las chicas que estuvo el día anterior, y dice, profe, antes de llegar, ¿no sabes? En la puerta de mi casa hay un palo borracho que ayer no estaba. Y claro, evidentemente el palo borracho estaba, sin duda, y estuvo siempre, quizás plantado, seguro plantado antes que nazca Clarita. Y ella lo vio, o digamos, la luz de ese palo borracho entró a sus ojos cada día, pero lo pudo ver, lo pudo percibir, lo pudo comprender a raíz de lo que había pasado el día anterior en la escuela. Y entonces ahí aparece una interesante idea de cómo el conocimiento escolar, sistemático, científico puede alterar, producir una mirada más profunda del mundo, ¿no? Aquello que te puede pasar de largo, de pronto forma parte de lo percibido, ¿no? De lo destacado. ¿Cómo ingresa, ¿no?, el mundo a través quizás de una imagen del lenguaje, ¿no?, de las fuentes secundarias, ¿no?, que vos mencionás ahí en alguna parte del libro? Creo que está mencionado así como, bueno, a veces es posible llevar al aula la experiencia más concreta o sacar a los pibes del aula para ir a la experiencia más concreta, pero a veces también trabajando con fuentes secundarias podemos como generar también eso, ¿no? Y por ahí una de las cosas que me parece que atraviesa lo que vos estuviste trabajando y escribiendo acá en el libro es cómo se interrelacionan las ciencias sociales y las ciencias naturales también con las prácticas del lenguaje, con el arte, cómo es tan clara esta idea del conocimiento integral, ¿no? De cómo la realidad no está fragmentada como a veces. Y a partir de esa experiencia, digamos que convertimos la cuestión en una tan sencilla consigna como alguien tiene ganas de traer algo que le llame la atención y quiera que veamos aquí y comentemos. Y empezaron a aparecer, y claro, cosas que llamaban la atención, y a mí me sorprendió enterarme de que en Lugano, en la ciudad de Buenos Aires, hay un zoológico
del estilo que ahí se presenta, porque efectivamente ocurrió, donde aparecen langostas, tarántula, uno que trajo cucarachas porque son sus mascotas, axolotls albinos, erizos, hasta un caballo vino a la escuela. Pero después de que vienen esos objetos asombrosos que, digamos, si te aparece un axolotl 2 albino vivo comiendo lombrices, la pregunta, el asombro viene naturalmente. Pero a medida que va pasando el tiempo, el que dijo, ¿puedo traer mis axolotls?, fue bien recibido. Pero aquel que dijo, ¿puedo traer mi potus, una planta? Y sí, si al otro le dimos cabida, ¿cómo no? Y entonces ahora vino el desafío de convertir esa planta, ese potus, en un axolotl, en algo llamativo, deslumbrante, extraño, ¿no? Y aparece esta idea de cómo extrañar lo cotidiano, cómo convertir algo frecuente, habitual, de la costumbre, con una mirada como renovada, ¿no? Como si fuera la primera vez. Y ahí hay un desafío muy interesante para convertir en extraño lo cotidiano. Y respecto de tu comentario acerca del vínculo entre las naturales y las sociales, eso también nos fuimos dando cuenta a lo largo del proceso, porque, por ejemplo, una vez Ariana trajo un pollito vivo que había comprado en la Feria de Pompeya, que cuando se compraba en la Feria de Pompeya todo tipo de objetos y órganos humanos. Ella trajo un pollito pipiolo. Y entre las preguntas que apareció, uno preguntó, ¿y ese pollito dónde se fabrica? Y yo internamente me causó gracia la pregunta y le iba a decir, no se fabrica. Y en realidad pensé y dije, no, sí, se fabrican, los pollos se fabrican. Son un producto, digamos, intervenido terriblemente por la tecnología y por el ser humano, digamos, y por la sociedad. Y así con casi todo. O cuando Ailén fue a Tucumán y trajo la caña de azúcar. No trajo solo una planta. Trajo una planta que tiene una historia, que tiene una economía alrededor de eso, que tiene historias y leyendas. O cuando Esther trajo de su Bolivia natal la hoja de coca. Lo mismo. Trajo un objeto que tiene nervaduras, clorofila y alguna cosita para hacer fotosíntesis, pero además trajo es un objeto cultural, algo casi sagrado. Es un hecho social trajo ahí. Y eso es estudiar una porción de realidad, una sílaba del mundo, ¿no? Es estudiarlo en toda su complejidad, en todas sus relaciones. Sí, desde esto que estás diciendo, eso de la hoja de coca, me encantó. Compré el libro de manera digital y tuve la posibilidad de enseguida linkear hacia los registros y fui al de la hoja de coca y dije, esto es maravilloso porque es tomar lo que para esa niña es su acervo cultural y que en la escuela lo valide, tiene un valor tan importante que es para destacar. Y tomando esto un poquitito también y esta lectura del mundo, no lo leí todo el libro, pero sí algunas reflexiones y se lee entre líneas de quiénes te nutriste, ¿no? En este recorrido, y ahí lo estamos leyendo a Paulo Freire y su lectura del mundo. Hay algo de eso y hay de otras personas que marcaron de manera importante, ¿no? Como autodidacta o quienes te formaron. ¿Querés contarnos un poquitito de eso? Sí. De hecho, vas a llegar al capítulo en el final que cuenta algo de la tradición, porque esto puede parecer interesante y en todo caso lo es en la medida en que uno participa de eso, pero no es un descubrimiento, no es una innovación, no es una genialidad importada de ningún lado, sino que en todo caso es la recreación de una tradición, de unas tradiciones y unas corrientes pedagógicas argentinas, latinoamericanas, de larga data, ¿no? Por ejemplo, sobre todo abrevando en la Escuela Nueva, en el movimiento de la Escuela Nueva rioplatense, con las hermanas Cosetini, con Luis Iglesias, con Gesualdo Sosa en Uruguay. Hay aporte de Paulo Freire, por supuesto, que tiene distancia con esto que estoy nombrando, pero complementa en todo caso la propuesta. Y sí, también no se me ocurrieron solas esas fuentes, sino que las conseguí entre compañeros, entre compañeras y también de quienes me formaron a mí en el profesorado. Es decir, hace un rato conté la anécdota de Clarita viniendo a la escuela y diciéndome el palo borracho que ayer no estaba. Y eso lo escuché yo solo, pero lo escuché con Luis Iglesias atrás, lo escuché con las hermanas Cosetini, lo escuché con Freire, ¿no? Esas lecturas
no es que me sirvieron para planificar en algún momento el gran proyecto, sino que en todo caso esas lecturas, esa formación es la que me permite estar atento a situaciones que ocurren y decir, por ahí va, muchacho, mirá, lo que te está diciendo esta piba es que el mundo se transforma a partir del conocimiento, y un conocimiento construido ahí a raíz de algo que interesó. O por ejemplo, cuando alguien trajo un fruto, que es el fruto del pacará o timbó, conocido vulgarmente como oreja de negro. No sé si lo conocen, es un fruto que parece una oreja, es negro, es color chocolate muy, muy oscuro, brilloso, lustroso, precioso. El árbol es muy bonito, está lleno en muchos parques de la ciudad y tiene la particularidad de que flota el fruto del timbó. Entonces lo hicimos en clase, trajimos un vaso, lo pusimos a flotar, abrimos, adentro están las semillas. Yo le conté que la ventaja del fruto era que el árbol, viviendo cerca de los ríos, podía usar el agua de los ríos para desperdigar sus semillas, que es uno de los grandes desafíos de una planta, que es que los vástagos, las semillas no crezcan a su sombra, sino que se esparzan. Y entonces les conté que usaba el río, así como otros usan el viento, así como otros usan los animales, este árbol usaba el río. Y Normita levanta la mano y dice, pero yo lo encontré y no había ningún río, lo encontré en la plaza. Y claro, digo, porque fue plantado. Y entonces aprendemos esta idea de que hasta un árbol es fruto de una intención, es fruto de un proyecto. A alguien se le ocurrió que en ese lugar tenía que haber un timbó, lo hizo, lo cuidó y ahora está. Y esa idea tan sencilla como en un arbolito también sirve para mirar otros pedazos de la realidad, ¿no? Hay cosas de la realidad que no son así por accidente, sino que son proyectos, son intención, han sido plantados, a veces para bien, para dar sombra, a veces para no, para hacer el daño. Y en todo caso, aprender es saber mirar el mundo, es saber ver eso, ¿no? No, estaba pensando, tanto el timbó como el palo borracho forman parte del paisaje, podrían también decirse que son parte de nuestro acervo cultural de la zona sur de la ciudad por lo pronto, ¿no? Las flores del palo borracho son tan bellas. Y pienso también en el árbol que plantó Sarmiento, esa historia la conocen, que hay un árbol impostado por Sarmiento, que es el que trae las semillas que son tan alérgicas, que genera plátano. mucha... Exactamente, el árbol de plátano. Bueno, a propósito de... se me deslizó un pensamiento. Pero ahora también queríamos preguntarte por tu libro anterior, ¿no? Que el libro anterior se llama Los chicos toman la palabra, cómo usar las asambleas del aula para la convivencia y la resolución de conflictos en la escuela, y lo traemos a cuenta de un momento de mucha conflictividad y cómo esa conflictividad que es social también se expresa en la escuela. Muchos compañeros y compañeras nos dicen que quizás más en media que en primaria, pero bueno, es un momento de mucha conflictividad y vos ahí también tirás haces un planteo respecto de las asambleas de grado que ha ayudado mucho, ¿no? Como para resolver esa conflictividad poniendo palabra, para que los chicos pongan palabra. Contanos. Bien, ahí nuevamente ese libro tiene la misma estructura que este. Quizás su subtítulo que acabas de leer esté vendiendo algo que no es, ¿no? Ahí dice cómo resolver los conflictos en el aula. Yo no sé si te puedo decir cómo resolver los conflictos de tu aula o los tuyos. En todo caso, lo que hace el libro es contar una experiencia real en esta escuela, en la misma escuela, de niños y niñas que, haciendo un dispositivo tan ancestral como una asamblea, piensan acerca de la convivencia. No solo de la convivencia, piensan acerca de su estar en la escuela y sus formas de participar. Muchas veces tienen que ver con la conflictividad y la convivencia poco saludable, los quilombos, digamos, la piña, los conflictos. Y otras veces no, otras veces terminan armando festivales para toda la comunidad. Pero sí hay bastante en el libro de pibes y pibas pensando cómo hacemos para estar lo mejor posible acá en la escuela, ¿no? Y esa es la gran pregunta que fuimos descubriendo en la experiencia que una asamblea puede hacerse. La asamblea no se pregunta cómo están hoy, ponele un color a tu emoción, todo bien si quieren hacerlo, pero a nosotros esa no nos funcionó mucho. Incluso ni siquiera se pregunta por qué pasa afuera, cómo está tu papá, ¿no? Eso por ahí no es el lugar, o por lo menos yo no me podría hacer cargo de eso. Pero sí nos hacemos la pregunta en la asamblea de qué podemos hacer los que estamos acá para estar lo mejor posible acá.
eso, tampoco se pregunta qué hacer contra el cambio climático, ¿no? Cómo parar la polución del mundo, qué sé yo. Son temáticas importantes, pero claro, por ahí 4º grado en Lugano, no sé si podíamos resolver mucho. Pero sí, es bastante tratar de resolver. Y bueno, y algo de lo que fuimos aprendiendo, para mí fue epifánico y luminoso, es que la asamblea, antes de ponerse a resolver el problema, tiene que saber cuál es. Tenemos que construir el problema, identificar, saber qué es lo que está pasando. Y ahí eso lleva mucho trabajo. Porque en un mismo grupo de personas que viven lo mismo, pueden haber lecturas muy distintas de cuál es el problema. Y ahí hay un ejemplo muy sorprendente acerca de un niño llamado Dylan y cómo lo caratulan de demonio. Si quieren lo leen. Cosas que pasan en la escuela, ¿no? Bueno, ahora por último, que está en tu relato presente, digamos, a propósito de este último libro y del anterior, la formación docente, ¿no? O sea, vos ejercés formando docentes, parte de lo que nos transmitís tiene que ver con una tradición pedagógica, que es lo que compartías con anterioridad. ¿Qué observás de la formación docente en la situación actual a partir de tu experiencia, ¿no? También, porque se construyen muchos diagnósticos también, y me parece que los más valiosos son los que están más vinculados con el ejercicio tuyo, con el ejercicio de cada uno en su rol. ¿Qué tenés para decirnos, para compartirnos respecto de cómo ves la formación docente en la ciudad actualmente? Bien, sí. Una, a modo anecdótico, es que yo trabajo en el Normal 3, que queda en Lugano, que queda a 3 cuadras de la escuela primaria, y ya tengo muchos estudiantes que fueron alumnas de la escuela, y eso es una alegría muy, muy bella. Después que es un lugar hermoso para trabajar, la formación docente, que hay grandes compañeros y compañeras trabajando ahí. Se cumple algo que para mí es una condición importante, y es que para formar maestros y maestras de primaria, hay maestros y maestras de primaria enseñando el oficio, porque la enseñanza básicamente es un oficio, es algo que se hace, no que se cuenta solamente, ¿no? O sea, no alcance como explicar cómo jugar a la pelota, pero no hacerlo. Para ser docente hay que hacerlo. Y además hay que tener fundamento, ¿no? No es una pura intuición empírica. Y hay muy buenas condiciones para trabajar, y hay, retomando el inicio de este programa, un gobierno jurisdiccional que no colabora en nada en los problemas que hay, sino que, al contrario, crea nuevos problemas, en vez de dar respuesta o dar solución a los que hay. ¿Y por qué genera problemas nuevos? Un poco por sus intenciones, pero además porque no escucha, porque no se plantea preguntarle a los que están ahí, ¿no? Porque para resolver algo hay que preguntarle a los que están en contacto con esa situación. Y no solo no preguntan, sino que cuando alzamos la voz para decir que no estamos de acuerdo, tampoco nos escuchan. Esas son las condiciones adversas. Sin embargo, estamos ahí todos los días, como estamos en la escuela primaria, dando la batalla. Bueno, sí, la verdad que ha sido muy interesante escuchar a un compañero, un colega que también escribe. Creo que eso es muy estimulante para nosotras, para los compañeros y las compañeras en general, ¿no? Como poder dar ese paso, ¿no? De la práctica también a nutrir el pensamiento, a nutrir la escritura, y que eso, sin lugar a dudas, tiene un ida y vuelta permanente, ¿no? Como en esta idea de praxis tan importante en nuestra tarea. Creo que agradecerte, fundamentalmente fue muy interesante escuchar todo, leer el libro también, recomendarlo un montón. Yo lo tengo comenzado, pero bueno, lo tengo que terminar, y la verdad que está muy interesante hasta ahora. Y bueno, vamos ahora a escuchar una canción para esperar a la próxima comunicación. También seguimos en el tono mundialista. Vamos, Pauli. Los pobres gringos no entienden nada, hablan la barra descontrolada, y si precisan que alguien les cuente, pregúntenle a Brasil qué se siente. Quiero volver a robarle un dólar ladrón,
los franchutes y los de España, porque este sueño no se termina. Esta es la fiesta de la Argentina. Quiero volver a robarle un Bonadón, como el hielo y el narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi nación. quiero ganarme 100 años de perdón y con Leo salir campeón y que baile el país entero borracho al compás de la selección. Dale campeón. Dale, campeón. Ah, Pablo más. Bueno, continuamos aquí en Sala de Maestras. Estamos en comunicación con Alejandra, que es mamá de una estudiante de la Escuela de Teatro Nini Marshall. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio en primera instancia. Muy agradecidos todos los papás y las mamás de la niña. No, por favor, gracias a vos por estar. Bueno, comentábamos antes y retomamos, la Escuela de Teatro se encuentra en conflicto por la forzosa implementación de la reforma secundaria Aprende, que quiere llevar adelante el Ministerio de Educación durante el año que viene. Por esta razón, los estudiantes organizados, muy organizados, a través de su centro de estudiantes y de su organización en general, llevaron adelante una toma de la escuela durante la semana pasada. Y bueno, te queríamos preguntar, Ale, cómo están con el conflicto y cómo sigue este tema. Mira, nosotros como familias estamos apoyando todos los conflictos, todas las medidas de lucha que lleven adelante los estudiantes. Empezó el receso escolar de invierno, con malas noticias, básicamente, o sea, malas noticias que nos quieren dar desde el Ministerio de Educación, ¿no? Recibimos un mail donde es un mail que se desestima a sí mismo, donde pretende tomarle la falta al estudiantado de estos días de toma sin saber ni siquiera quiénes son los chicos que estaban tomando el colegio. Se terminó la toma el viernes por la tarde con un abrazo simbólico muy lindo, en donde, digamos, los chicos definieron que las medidas de lucha van a continuar una vez que hayan vuelto las clases. Nosotros seguimos organizados y seguimos en comunicación, padres, madres, familias, porque, bueno, nada, tenemos que seguir buscando las formas y las maneras de apoyar el reclamo de nuestros hijos, que también es nuestro, porque hay una preocupación muy grande en cuanto a la estructura académica de las carreras que van transitando, ¿no es cierto? Los chicos terminan con un título de bachiller en comunicación social y básicamente lo que hace la reforma es no garantizar el contenido académico que deberían tener para poder obtener ese título. Hola Alejandra, acá Laura te habla y en función de lo que nos estás contando queremos saber si tienen alguna instancia de diálogo esperable con el ministerio, ustedes como familias, y si esta comunicación la están llevando también a otras familias de otras escuelas artísticas donde la reforma también ha querido ingresar. Hola, buenas tardes, un gusto. Nosotros tuvimos el día martes 14 de julio, tuvimos una reunión en donde nos llamaron a una supuesta mesa de diálogo, la cual la verdad que no era un diálogo, era un monólogo de parte del Ministerio de Educación, donde estuvo la directora de Educación Artística, la directora de la implementación de Aprende Va, entre otras personas, otros funcionarios. Nos preguntaron luego de haber presentado varias notas en el Ministerio y en la DEA, en la Dirección de Educación Artística, que por qué estábamos en desacuerdo. La verdad es que fue una reunión en donde nos fuimos bastante mal, porque ni siquiera nos quisieron firmar un
un acta de asistencia al Ministerio de Educación, un acta que diga que estuvimos en esa reunión, mucho menos que nos iban a otorgar la no implementación. Sabemos que luego de esta reunión hubieron otras con 2 colegios más, que fue más o menos lo mismo que para nosotros. No son mesas de diálogo, yo diría que son mesas de monólogos donde nos vuelven a insistir que van a aplicar esta reforma, que esta reforma es completamente inconsulta con la comunidad educativa por un lado, y por el otro falta a la Ley Nacional de Educación, en donde realmente la preocupación máxima nuestra como papás y mamás y familias tiene que ver con cuál es el contenido académico con el que van a salir los chicos del colegio, porque después, digamos, así como pueden desconocieron un acta que firmaron en el colegio Rogelio Urrutia, pueden desconocer los títulos de nuestros hijos, y ellos y ellas están cursando un colegio con una orientación en particular. No solamente eso, sino que el concepto de primarización de la escuela secundaria nos parece que es, digamos, retroceder en la forma de aprendizaje para los chicos. Vienen de un colegio primario en donde se divide en áreas, que está perfecto. Pasaban en teoría a un colegio secundario en donde tienen alrededor de 13 materias, y con esta reforma volverían a tener 3 materias troncales, que son lengua y literatura, matemática e inglés, y luego estas especies de laboratorio que implican tener un mayor presupuesto, ¿no es cierto? Los colegios las escuelas en estos momentos están teniendo problemas estructurales, como hace tantos años atrás, y resulta que en vez de ponerle presupuesto a ese tipo de cosas o a los reclamos específicos de cada colegio, como el profesorado para nuestro caso, no hay respuesta a eso, sino que pretenden utilizar ese presupuesto para esta reforma que nos parece una locura, y además completamente inconsulta con nosotros y con los docentes también, corriendo riesgo docentes también de quedarse sin trabajo y de hacer un desorden en la vida de los docentes bastante importante. Sí, ¿qué tal? Bueno, vuelvo acá. Sí, la verdad es que ya veníamos hace varios programas trabajando sobre el tema de la reforma y la preocupación que genera entre los docentes, porque si bien no hay una reducción en todos los casos de la POF, sí hay una concentración en cargos más grandes, y eso genera que en muchos casos compañeros que antes con 40 horas, digamos, cubrían lo básico, terminan tomando los 2 cargos de 30 horas por no quedarse luego sin ninguna alternativa, y eso va generando mayor trabajo, peor pago, porque luego de la hora 38, 39, dependiendo la antigüedad que tengas, se te paga un 30% del valor de la hora cátedra. Entonces, sí hay un impacto negativo, está habiendo un impacto negativo en los educadores, ¿no? En los trabajadores de la educación. Creo que esto es algo que se va comentando entre escuela y escuela en la medida que se va implementando, y en la medida que se llega a una nueva escuela que ingresa, va viendo estas experiencias previas, y también muchos docentes están en contra, no quieren, temen por su fuente de trabajo. ¿Qué pensás, Ale? ¿Ven alguna posibilidad de que esto, digamos, se pueda dialogar de alguna manera, se pueda llegar a algún tipo de mirada intermedia, o por ahí llegar a alguna cuestión que se pueda ahí, por ahí en relación a lo artístico, lo pregunto? No sé si les dan alguna garantía por ahí en relación al título de los chicos, a los trayectos. Mira, por un lado está el título de la tecnicatura, que eso en teoría no estaría tocándolo esta reforma. Digamos, su título artístico no tendría injerencia acá en esta reforma, en este momento en realidad. Porque de casualidad, sin querer, nos confundimos y fuimos a presentar a la Dirección General de Enseñanza Artística, que depende del Ministerio de la Cultura, y nos dijeron que dejemos la nota porque no saben si esta reforma más adelante va a tocar la parte de su tecnicatura. Digamos, eso nos lo dejaron directamente, nos lo dijeron en el Ministerio de Cultura. La realidad es que en estos momentos no la tocan. Ahora sí,
Lo que sí toca es los contenidos, que era lo que decía antes, los contenidos del bachiller con orientación en comunicación social, perdón. Eso sí es una preocupación porque no sabemos si el día de mañana justamente esto no van a dar de baja su título, ¿no es cierto? O sea, son varias cosas, porque aparte meten reformas distintas, o sea, así como se metieron la reforma en consulta también del estatuto docente, metieron la reforma del régimen de faltas, que corre por otro lado, pero que está mencionado dentro de la reforma. El régimen de faltas que implementaron ahora es un régimen bastante complejo. Los pibes lo ponen en lugar, digamos. Este año se cumplen 50 años de la Noche de los Lápices, y los pibes con este nuevo régimen de faltas se quedan libres y pierden su boleto estudiantil secundario gratuito. Algo por lo que hay quienes que perdieron su vida, ¿no es cierto? Entonces, dentro del Ministerio de Educación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están haciendo una serie de cuestiones de reformas que es bastante complicado hacerle el ole para nosotros. Nosotros no queremos que la educación se siga deteriorando y que los derechos se sigan ultrajando de la manera que lo están haciendo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. La verdad es que es difícil, es casi imposible pensar que se va a aplicar de una manera que sea distinta a lo que se viene haciendo en el resto de las escuelas y con el resto de las cuestiones de política educativa que bien mencionas. Bueno, sí, nosotros no creemos en la cuestión individual de la niña tampoco. De hecho, apostamos muchísimo a tener comunicación con otras escuelas, sean artísticas, o sea de cualquier otra índole. Nosotros como familias queremos comunicarnos, sabemos que sus centrales de estudiantes se están comunicando con otros colegios, y la idea es que esto sea general, o sea, lamentablemente las escuelas artísticas siempre fueron las más, de alguna manera, tocadas por todas las reformas que se vienen dando, porque evidentemente no recuerdan la pandemia, esta gente, por ejemplo, que el arte fue quien nos salvó de la locura de estar encerrados y encerradas, que si bien era necesario estar encerrados y encerradas, no fue una cuestión normal, pero el arte fue lo que de alguna manera aplacaba nuestros cerebros y nuestras psiquis, ¿no es cierto? Y tan necesario el pensamiento crítico formado por este tipo de escuelas. Pero sabemos que no es una pelea individual y no apostamos por una pelea individual. Justamente ellos fueron el gobierno que quería y pedía a gritos que las escuelas se abrieran, y ahora están mandando a los pibes a estudiar con una aplicación. Retomo lo que te decía recién con respecto al tema del boleto. Los pibes tienen 5 faltas por bimestre, les sacan el boleto estudiantil secundario, y quienes perciban la UH, por ejemplo, o cualquier tipo de plan social, se los quitan también. O sea, son muchísimas las cosas que están haciendo ahora, rarísimo porque el año que viene entramos en campaña electoral, y la verdad que es bastante raro lo que están haciendo todos juntos. La idea es tratar de juntarnos, unificarnos, y que todas las peleas son colectivas. Nosotros no creemos que individualmente, y no apostamos a que la niña individualmente salga solo de esto. Por eso también estamos haciendo varias presentaciones con el Ministerio de Educación, ante la legislatura porteña. Estuvimos el otro día reunidos con la compañera Maru Bieli, junto con asesores de otros legisladores. O sea, digo, si esto no lo abordamos de una manera colectiva, acá volvemos a esto de nadie se salva solo. Nosotros solos no nos vamos a salvar, y no pretendemos eso tampoco. Pretendemos que la educación pública se salve, la educación de calidad. Y hablo así también un poco en general, porque esta reforma aplica tanto a la escuela pública como a la escuela privada. Solo que hay algunas escuelas privadas que claramente no les va a tocar por una cuestión de guita, ¿no es cierto? Ale, muchas gracias por el testimonio. La verdad que nosotras como docentes venimos trabajando la reforma en particular por las cuestiones que nos atañen especialmente como docentes, pero nos parece mucho más potente poder trabajar en aquellas escuelas en las que se construyen resistencias, como lo que está sucediendo en la Niní, porque nos parece muy importante que la comunidad educativa, las familias, los estudiantes y los docentes nos encontremos en conjunto para
detener o resistir estas reformas. Por eso, bueno, veníamos levantando lo que ocurre en el Lola Mora, con la delegada de Lola Mora, lo que ocurre en el Rogelio Urrutia, y queríamos tener la voz también de lo que viene ocurriendo en la Nini Marshall. Gracias, sí, lo que necesiten, estamos aquí para darle un poquito de voz, un humilde aporte. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias. Para nosotros también es necesario tener estos espacios de escucha para la comunidad en general y para que sepan qué está pasando, sobre todo porque nos ven en la puerta del colegio, nos vieron en la puerta del colegio y no había que explicar un poco de qué se trataba lo que estábamos haciendo. Mucha gente se sorprendía, otra no se sorprendía tanto, y de verdad que para nosotros este tipo de espacios es súper necesario. La comunicación con comunicadores alternativos a los medios masivos es lo que va a hacer llegar a la gente. Así que mil gracias por el espacio. Gracias, Ale. Bueno, se ha terminado nuestro 10º programa. Hemos atravesado 10 programas. Maravilloso, maravilloso. Ahora estuviste en el primero del receso, era como el momento del recreo, del lugar literario, de que estuvieses en un momento de distensión. Así que bueno, compañeras, un gusto, como siempre. Gracias. Gracias, Sora. Gracias. De vez en cuando la vida te juega mal. Estás colgando de una soga. Tu chica dice que no te aguanta más. En tu cabeza pasan cosas. Cuando estés triste, ponerte a pensar que todo esto va a pasar. Si hoy el día nublado te amaneció, mañana el sol podrá brillar.